una cosa, ¿cuántas veces en la última semana te enojaste por algo que ahora parece insignificante? Un conductor que te cerró el paso, una palabra mal dicha en casa, un comentario en el trabajo que se te quedó dando vuelta todo el día. La verdad es que la ira no necesita grandes motivos. A veces basta con un detalle, una mirada, una palabra, y de repente sentimos que algo explota dentro de nosotros. ¿Y sabe qué es lo más preocupante? Que muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuántas decisiones, palabras y relaciones estamos destruyendo solo porque no aprendimos a dominar esa emoción. Piénsalo. La ira roba tu paz, rompe amistades, enfría matrimonios y hasta te hace perder oportunidades. Y si no la controlas, termina controlándote a ti. Pero, ¿y si te dijera que la ira no es parte de tu naturaleza? ¿Que no naciste condenado a reaccionar así? ¿Y si existiera una forma real, no teoría, no filosofía barata, sino un poder que transforma de adentro hacia afuera, que puede llevarte a un nivel donde nada ni nadie pueda robarte la calma? Hoy quiero revelarte un secreto que cambió la vida de hombres y mujeres en la historia y que puede cambiar la tuya también. ¿Cómo alcanzar una paz tan profunda que el enojo pierda todo su poder sobre ti? Si alguna vez sentiste que el enojo te domina, quédate, porque lo que vas a descubrir en este video puede transformar tu manera de vivir, de responder y de relacionarte. Y créeme, no se trata de controlar más, sino de rendirte más. ¿Te has sentido alguna vez dominado por la ira, irritado por detalles sin importancia o lastimado por palabras de otros? Jesús nos reveló un secreto poderoso para mantener la paz, aún en medio del conflicto. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mateo 11:29. No se trata solo de una invitación a imitarlo, sino de una promesa de verdadero descanso interior. Cuando dejamos que la mansedumbre y la humildad guíen nuestras reacciones, dejamos de ser prisioneros del enojo y nos convertimos en portadores de paz. Hoy descubrirás cómo esta actitud puede transformar tu vida, liberándote de la necesidad de defenderte, de responder con agresividad o de guardar resentimientos. Verás cómo alcanzar un nivel espiritual en el que nada ni nadie pueda robarte la calma. Durante mucho tiempo, muchos han pensado que un carácter explosivo o la facilidad para molestarse forman parte de su naturaleza, como si fuera una herencia emocional imposible de cambiar. Pero la palabra de Dios enseña algo totalmente diferente. En 2 Corintios 5:17 leemos: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta no es una simple metáfora, sino una verdad espiritual que lo cambia todo, incluso nuestras reacciones emocionales. Cuando Cristo entra en nuestra vida, también empieza a gobernar nuestros impulsos, nuestras heridas y nuestra manera de responder ante las provocaciones. La ira no es una parte fija de nuestro ser, sino una reacción formada por experiencias pasadas, por el orgullo, el miedo o la inseguridad. Lo que proviene del espíritu produce templanza y dominio propio. A lo largo de la Biblia vemos cómo hombres y mujeres fueron transformados, no solo por lo que aprendían, sino por su cercanía con Dios. Moisés, por ejemplo, era un hombre impulsivo. Fue la ira la que lo llevó a matar al egipcio. Pero más tarde la presencia de Dios lo convirtió en el líder más paciente de su generación. En Números 12:13 dice: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esa transformación no fue casualidad, sino el resultado de caminar con Dios y rendirse una y otra vez a su voluntad. Lo mismo puede suceder contigo. Lo que hoy te irrita, mañana puede perder todo poder sobre ti.
No necesitas seguir siendo esclavo de tus emociones, porque Dios ya ha puesto en ti lo necesario para vivir en paz. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, no estaba recitando poesía, sino revelando una clave espiritual que desafía la lógica humana. El mundo exalta la reacción inmediata, el defenderse y el no dejarse de nadie. Pero el reino de Dios se fundamenta en principios que no nacen del impulso, sino del autocontrol. La mansedumbre no significa pasividad ni debilidad. Es fuerza bajo control. La capacidad de mantener la calma cuando todo alrededor intenta provocarte. Es la fuerza invisible que desarma la ira antes de que aparezca. Es una actitud del alma que no necesita ganar discusiones, porque ya disfruta de la victoria interior. Cristo, siendo hijo de Dios, tenía toda autoridad para hablar con firmeza, pero jamás permitió que el enojo contaminara su manera de tratar a los demás. Incluso frente a la traición, la humillación y la injusticia, su respuesta fue de templanza. Isaías 53:7 lo expresa claramente. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta imagen no refleja debilidad, sino una superioridad espiritual, imposible de quebrantar el verdadero dominio propio. No es la capacidad de contener el enojo por fuerza de voluntad, sino la transformación del carácter por obra del Espíritu Santo. Gálatas 5:2-3 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. No es casualidad que estos frutos no vengan en forma de mandato, sino de evidencia. Es decir, no se trata de fingir calma, sino de ser tan lleno de Dios que el enojo no encuentra espacio para operar. Cuando el Espíritu gobierna, no hay lucha constante por controlar lo incontrolable. Hay descanso, hay equilibrio, libertad. La mansedumbre entonces no es una opción para unos pocos, sino un resultado inevitable para quienes caminan con Dios. Y cuando esta virtud se arraiga en el corazón, las provocaciones pierden su efecto. Lo que antes encendía la chispa, ahora cae como gotas sobre una roca firme. Porque donde hay mansedumbre, ya no hay terreno fértil para la ira. Solo una vida establecida en la paz que proviene de lo alto. El enojo casi nunca aparece solo. Es la punta visible de un iceberg que esconde heridas profundas, frustraciones acumuladas y deseos que no han sido rendidos a Dios en Santiago 4. Uno se plantea una pregunta reveladora: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros el conflicto exterior. Siempre es reflejo de un conflicto interior. Muchos se irritan fácilmente porque hay dentro de ellos un dolor resuelto que se activa con cualquier palabra o situación. Esas reacciones desproporcionadas no nacen del presente, sino de memorias que aún arden, de expectativas que no se cumplieron, de decepciones que no fueron entregadas al Señor. La Biblia nos llama a escudriñar el corazón, porque es allí donde se originan las fuentes de la vida. Proverbio 4:23 advierte sobre toda cosa guardada: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el corazón está lleno de heridas, inevitablemente se desbordará en ira. Si está cargado de orgullo, responderá con dureza. Si se alimenta de frustraciones, hablará desde la amargura. Pero si es sanado por Dios, entonces responderá con gracia, con paz, con paciencia. No se trata de mejorar la forma en que reaccionas, sino de permitir que Dios transforme la raíz de lo que sientes. Cuando el alma es purificada por la verdad,
la ira ya no encuentra justificación. Hebreos 12 hasta 15 nos exhorta a no dejar que brote ninguna raíz de amargura, porque al hacerlo muchos pueden ser contaminados. Esa raíz, si no es arrancada, no solo envenena tus relaciones, sino que corrompe tu percepción. Llegas a ver ataques donde no los hay, amenazas donde solo hay desacuerdo, enemigos donde solo hay personas imperfectas como tú. Por eso la sanidad del alma es clave para una vida libre del enojo. No puedes responder con mansedumbre si primero no permites que el Espíritu entre en las zonas donde aún reina el dolor. Oh, solo un corazón limpio puede sostener una paz verdadera, y solo quien ha sido sanado por Dios puede vivir sin alterarse, sin molestarse, sin ser dominado por la ira. La humildad es el terreno donde florece la verdadera paz interior. Mientras el orgullo se levanta en defensa de su reputación, exige justicia inmediata y se resiste a toda corrección. La humildad permanece en silencio, confiando en que Dios es juez justo y que su aprobación vale más que cualquier argumento ganado. Filipenses 2:3 lo deja claro. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No se trata de menospreciarte, sino de renunciar al impulso, de posicionarte por encima, de demostrar que tienes razón, de luchar por tener siempre la última palabra. Quien se vacía de orgullo se libra del peso constante de la ofensa. Cada vez que reaccionas con enojo frente a una crítica, una acusación o una palabra hiriente, estás protegiendo una imagen interior que aún no ha sido entregada a Dios. Esa imagen busca ser validada, defendida, reconocida, aplaudida. Pero la humildad no necesita validación externa, porque ha sido afirmada por el Padre. Jesús fue acusado falsamente, escupido, golpeado, humillado, y no respondió con ira. No necesitó defenderse porque sabía quién era Juan. 1:3 dice que Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, se levantó de la cena y lavó los pies de sus discípulos. Su identidad segura lo hizo capaz de humillarse sin perder dignidad. Ese es el corazón que no se enoja, que no se molesta, que no necesita protegerse. Cuando el alma se reviste de humildad, las palabras ofensivas pierden filo. Los gestos despectivos no penetran. Las actitudes ajenas no alteran. No porque no duelen, sino porque no encuentran terreno fértil para echar raíz. Colosenses 3:2 se nos llama vestirnos de humildad, junto con la compasión, la benignidad y la paciencia. Esa vestidura no es estética, es una cobertura espiritual que protege el corazón de la reacción carnal. Sin ella, cualquier roce se convierte en conflicto con ella. Incluso el desprecio más evidente puede ser enfrentado con una serenidad que desconcierta al mundo. Dios exalta al humilde, pero no solo lo exalta delante de los hombres, también lo eleva por encima de las emociones destructivas que atan a tantos. El orgullo esclaviza al alma, la hace vulnerable, la expone a una constante necesidad de defenderse, pero la humildad la esconde en Dios, la arraiga en su verdad y la libera del enojo como forma de supervivencia. En ese lugar las ofensas no se niegan, simplemente pierden su poder, porque el alma ya no necesita ganar, solo agradar, y eso basta.
El alma no se transforma por la repetición de reglas, sino por el entrenamiento constante en obediencia espiritual. Dios no nos llama solo a contener la ira, sino a desarrollar un carácter que no necesite reaccionar, sino que sepa responder. Proverbios 15. Uno enseña que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este principio no es una estrategia social. Es un diseño divino. El espíritu gobernado por Dios no responde desde el impulso, sino de la sabiduría. Y esa sabiduría no se improvisa, se cultiva, se entrena, se afina en los secretos. Cuando el corazón es entrenado por la palabra, aprende a interpretar los estímulos externos de manera distinta. Lo que antes parecía una ofensa, ahora se percibe como una oportunidad para mostrar gracia. Lo que antes desataba molestia, ahora se convierte en un ejercicio de dominio propio. Romanos 12:21 lo declara con fuerza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Esta no es solo una exhortación ética. Es una estrategia espiritual que posiciona al creyente por encima de la provocación. No reacciona porque ya no es esclavo de la emoción del momento. Responde porque ha sido formado para reflejar la luz en medio del conflicto. El entrenamiento espiritual requiere renuncia al derecho de reaccionar como el alma quiere. Se basa en la búsqueda deliberada de quietud interior en la rendición diaria del carácter. Hebreos 12:11 afirma que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La templanza no es espontánea, es el resultado de un alma que ha aprendido a estar sujeta al Espíritu. Aun cuando la presión aumenta, allí se forma el reflejo de Cristo en medio de la tensión. Allí se revela que ya no se vive para responder al hombre, sino para agradar a Dios. Cuando la reacción se dé lugar a la respuesta guiada por el Espíritu, el conflicto deja de tener el control, no porque desaparezca, sino porque ha perdido el acceso al centro del corazón en ese estado. Lo que antes agitaba ahora es absorbido por la estabilidad que solo puede producir una vida en obediencia continua. Ahí es donde el enojo muere antes de nacer. Ahí es donde la paz se vuelve una práctica, no una promesa distante. Paz de Cristo no es la ausencia de problemas, es la presencia de un gobierno interior que no depende de las circunstancias. Filipenses 4:7 lo afirma con poder. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se explica con lógica humana porque no proviene de ella. Es una obra espiritual que se activa cuando el alma se somete completamente a la autoridad de Dios. Cuando esa paz gobierna, no hay espacio para el enojo. No, porque los conflictos desaparezcan, sino porque el corazón ya no vive condicionado por lo externo. Jesús dormía en medio de la tormenta porque su alma estaba anclada en una dimensión superior. Marcos 4:39 muestra que no solo reprendió al viento, también le habló a la tempestad interior de los discípulos cuando dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La paz es el fruto de una fe firme, de una confianza establecida en la soberanía divina. Es el estado donde ya no necesitas controlar lo que pasa. Para sentirte seguro es la evidencia de que ya no estás sujeto a las emociones, sino a la verdad. Cuando la paz habita en lo profundo, incluso el agravio pierde su efecto. Isaías 2:6-3 declara: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado esa paz. Guarda, protege, cubre, sella, no es frágil, es inquebrantable.
El enojo se apoya en la debilidad del alma, pero la paz fluye desde la fortaleza de una comunión permanente. No se conquista con esfuerzo humano, sino con entrega total. Donde la paz de Cristo reina, todo lo demás somete y el alma aprende a vivir sin alterarse, sin molestarse, sin enojarse, porque ha sido tomada por algo mayor. Todo lo que perturba tu paz tiene acceso solo hasta donde tú lo permites. El enojo no es una fuerza imparable. Es una puerta que solo puede cerrarse desde dentro, cuando decides quién gobierna tu alma. Lo que compartimos hoy no es una técnica emocional ni un esfuerzo mental, sino una transformación espiritual que te permite vivir en un ambiente donde nada externo consigue afectar tu interior. Efesios 4:27 nos advierte claramente: ni deis lugar al diablo. Cada vez que reaccionas con ira cedes terreno, pero cada vez que eliges la calma recuperas autoridad. Dios no te llamó a ser esclavo de tus emociones, sino a ser un templo donde Él habita con poder, templanza y dominio propio. No se trata de intentar controlar más, sino de rendirte más. Pon en sus manos tu necesidad de tener la razón, de defenderte, de corregirlo todo. Entrégale ese espacio donde todavía el enojo quiere hablar. ¿Estás dispuesto a vivir con una paz que no dependa de nadie más? Entonces no luches por controlar todo, ríndelo. Porque cuando Cristo ocupa ese lugar, ni la crítica, ni la injusticia, ni las palabras de otros podrán alterar tu alma. Esa es la vida que puedes empezar a vivir hoy. Recuerda, no naciste para ser esclavo de tus emociones. Dios te llamó a vivir en paz, a caminar con mansedumbre y a responder con un corazón lleno de gracia. Cada vez que eliges rendir tu enojo, recuperas libertad y descubres que nada ni nadie puede robarte la calma. Si este mensaje habló a tu vida, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite hoy mismo. Y si quieres seguir recibiendo más palabras que transforman y fortalecen tu espíritu, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios cómo este tema tocó tu corazón. Aquí seguimos creciendo juntos, caminando hacia una vida en paz, guiados por Dios.